Hola, buenos días. Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿cómo están? Ok, muy bien. A ver los de Zoom, si pueden ir encendiendo ¿Enciende sus su cámaras. cámara, Ok, los que no pueden, pues no, pero por los que sí favor? tienen la posibilidad, acompañarnos encendiendo sus cámaras, ok. Sí, Y también pidieron que pusieran más atención a los de Zoom, pero para ello necesito sus cámaras, ok. Ok, vayan prendiendo las cámaras. por Recuerdan favor. que, bueno, habíamos dicho que durante estas clases que quedaban íbamos a hacer más quizzes de Kahoot para ir repasando. Entonces, hoy también vamos a hacer un quiz de Kahoot. Así que, bueno, sus teléfonos pueden ver tanto la pregunta como la respuesta. Y los que están acá igual pueden verlo aquí en la pantalla. Ah, Tenemos un chancecito más a que ingresen los demás. Mientras tanto, para los que están en Zoom, y bueno, los que están acá también, en los chats de WhatsApp de coreano voy a compartir la página de Kahoot y el PIN para que puedan ir ingresando. Ok, vamos a ver. Esto. Los que ya les llegó el link pueden ir ingresando. link, Ujú. sí. Ok, listo, si pueden ponernos en pantalla el Kahoot. Ok, ahí ven, ahí está, bueno, ahí está la página por la que pueden ingresar, kahoot.it y el PIN 8760936. Entonces ponen el PIN, ponen su nombre y pueden ir ingresando al Kahoot. Sí, Esto es también para ir refrescando cosas que hemos visto anteriormente. Ok, entonces los que pueden, por favor, ingresen al Kahoot. Que vayan poniendo sus nombres, vayan ingresando. Y aún faltan bastantes. Ok. Acá en Zoom preguntan cuál es el código, o sea, el PIN, ya lo pasé al chat de Zoom. Ok, también puede ver la pantalla de Zoom y ahí está el PIN en grande. 8760936. Y los demás de Zoom que puedan encender su cámara, se los agradeceríamos mucho. por favor, enciende sus cámaras. Ok, demos un chance más a que ingresen los demás. Ok. A ver, pueden ir ingresando, poniendo su nombre. Ok, demos un chancecito más, tenemos 96, 5. 95, están bajando. Oh, Ok, 98, 97. y vamos a dar unos minutos más y luego comenzamos. Igualmente, aunque el quiz ya haya comenzado, entrando a la página, poniendo el link o el pin, pueden ingresar también. Ok, Sí, 100. entonces esto es básicamente las clases anteriores. La del sábado pasado no tanto, sino como la del antepasado y de ahí para atrás. Ok, sí, pueden poner el pin sin espacios. Ok, tenemos 102. El resto que está en Zoom también puede ir ingresando. Ok, vamos a ver. De los que están acá, ya todos pudieron ingresar.
¿O quién no ha podido? Ok. ¿No han podido ingresar? Ok. Listo, esperemos que llegue a 120. Para iniciar, falta uno. Igual, cuando ya, como comenté, aunque ya inició, pueden irse integrando de igual manera. Y de Zoom todavía faltan que ingresen y que prendan las cámaras también. Por favor. Y recuerden no poner principalmente en el chat de Zoom la respuesta, ¿ok? La idea es que cada uno responda individualmente. Sí. ¿Listo? Bueno, faltaba uno, ahora faltan dos. Uno. Ok, listo, podemos ir comenzando Sí. con el quiz. ¿Listo? 3, 2, 1. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas. Este quiz consta de 30 preguntas. La pregunta Vamos. 1 es, ¿Qué significa 가슴이 아파요? esto lo habíamos visto la semana pasada. ¿Ok? ¿Qué significa qué? 가슴이 아파요. Esto era referente a las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esta frase? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, 60. 60. ¿Ok? Correcto. 가슴 es pecho. ¿Ok? Pecho. Siguiente. Vamos a ver quién va ganando. Tenemos a Sharon. 사랑. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo se escribe Seúl en coreano? ¿Cómo se escribe Seúl en coreano? 9, 8, 7, 6, ¿Cómo se escribe 5, Seúl en 4, coreano? 3, 2, 1. Ok, 70 la estuvieron correctas. Se escribe, ¿cómo se dice en coreano? 서울. Ajá, Seúl. Ok, siguiente. Vamos a ver. Ok, subió Sheila. Sheila. Ok, siguiente. Pregunta 3 es, ¿Cómo se llama el traje tradicional coreano? ¿cuál es el nombre del traje típico o tradicional coreano? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, el traje es el 한복. hanbok. Ok, 한복. hanbok. Hanok, el azul, es casa coreana. Y el otro de Hanmingguk es el que está en rojo, que es República de Corea. Ok, siguiente. Muy Ok, bien. muy bien, sigamos. Pregunta 4 dice, ¿Cómo se escribe colores en coreano? la palabra colores en coreano, ¿cómo se escribe? Hay 4 opciones. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo o escribirlo? ¿Cómo es? 색깔. Ajá, 색깔. La segunda fue que pusieron la amarilla es kalsek. Eso es color café. ¿Ok? Siguiente. Muy bien. Ok, Cristel se mantiene. Siguiente. Pregunta 5, ¿es verdadero o falso? Las palabras 어머니 y 엄마 tienen el mismo significado. ¿Estas significan lo mismo o su significado difiere? ¿Verdadero o falso? ¿Son lo mismo o no? Vamos a ver. 2, 1, 0. Muy bien.
Omoni y Omma son exactamente lo mismo. Ok, siguiente. Vamos a ver. Ok, siguiente. igual. La pregunta 6. dice, 5 en números coreanos es 5, ¿cómo se escribe en números coreanos nativos? Ok, números propiamente coreanos. ¿Cómo se escribe? Se escribe... 1, 0. ¿Y cómo se escribe? ¿Cómo es? 다섯, Ajá, Tasot es el número 5. Siguiente. 다섯, La siguiente es... Ok, Criste se mantiene. Siguiente. Kristen. Pregunta 7 dice, ¿cómo se ¿Cómo se dice dice 3? 3 en números coreanos? Igualmente, en números coreanos nativos. ¿Cómo se dice el número 3? Coreanos. A ver, 5 segundos. 4, 3, Los que recién 2, ingresaron, 1. abajito, en la parte inferior aparece cómo ingresar, kahoot.it, y a la par aparece el PIN para ingresar. Y se dice, 셋, ok, set. Siguiente. Vamos a ver. Ok, muy bien. muy bien. Siguiente. La siguiente ¿Qué pregunta. significa 이름이 뭐예요? ¿Qué significa irmi moeyo? Ok. ¿Cuál es el significado de esta frase, de esta pregunta? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y significa, ¿Eh? ¿cuál es su nombre? 이름이 뭐예요? Ok. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo se dice hermano menor? ¿Cómo se dice hermano menor? Habían varias formas de decirlo, pero las que están acá, ¿cómo se dice hermano menor? A ver, 3 segundos. 2, 1, 0. Muy bien, están estas dos formas de decirlo. ¿Cómo? 남동생, Y, 동생. ok. Namdongsen es solo hermano menor o hermana menor. Y Namdongsen es solo hermano menor. Dongsen es hermano o hermana menor. Igual las dos son válidas. Entonces los que marcaron alguna de las dos son correctas. Ok. Siguiente. 오. Ok, siguiente. 발 significa ¿Qué significa esta palabra? Esta la habíamos visto la semana pasada. Es pierna, pie, brazo, U8. A ver, 5 segundos. 3, 2, 1, 0. Y significa pie. pie, Ok, siguiente. pie. Muy bien. ¿Cómo se escribe Costa Rica en coreano? ¿Cómo se escribe Costa Rica en coreano? Ok. Eso también, no habíamos enfatizado en ello, pero sí lo vimos en más o menos 2 clases. Entonces, ¿cómo se escribe 3, en coreano? 2, 1. Ok, muy bien. Muy bien. El rojo dice Paraguay, Paraguay, el azul dice Nicaragua y el Nicaragua, verde fue un invento. Ok, Costa siguiente. Rica. Ok, vamos a ver. Ok, se mantienen los primeros 5. Siguiente. ¿Cómo se dice yo en En coreano? coreano, ¿cómo se dice yo? Cuando habíamos visto usted, yo, nosotros, esto. ¿Cómo se dice yo? Coreano. Y se dice, 저, ajá. El segundo que más marcaron fue
Ya. 자, ¿Ok? Ya es dormir. ¿Ok? Siguiente. Ok, ahí hubieron cambios. Ok, sigamos. 빨간색 ¿qué color es? Válganse qué color es. Magenta, amarillo, azul o rojo. ¿Cuál color es? Válganse. Y es el color rojo. Ok, siguiente. Ok, Muy hubieron bien. cambios. Siguiente. ¿Cómo se dice perro en coreano? En coreano, ¿cómo se dice perro? Perro. Esto fue, lo habíamos visto como en las primeras clases, en las primeras, como la tercera o cuarta. ¿Cómo se dice perro? Vamos a ver. 1, 0, Y perro se dice, ¿qué? ok, el verde. Siguiente. Ok, Cristel se mantiene en la cabeza. Y subieron Claudia y Josema. ¿Qué significa 한국? Hanguk significa almuerzo, Corea, ciudad o el traje tradicional coreano hanbok. ¿Cuál significado tiene Hanguk? 4, 3, 2, 1, 0. Y Hanguk significa Corea. Corea. Correcto. Siguiente. Ok, siguiente. Siguiente. La siguiente pregunta ¿De, dice, de qué ciudad es Calais? ¿de cuál ciudad es Caleb? Recuerden que habíamos visto una clase de las ciudades y otras cosas referentes a la cultura coreana, entre las cuales una era la ciudad de Caleb, la que usaba el dialecto. 2, 1, Y Caleb, 0. ¿de cuál es usted? 대구. Ajá, de Daegu. Ellos dicen que Busan también. Sí. Daegu está cerca de Busan, pero es diferente, ¿ok? Siguiente. Daegu es correcta. 대구. Ok. 오. Siguiente. La siguiente ¿Cómo pregunta. se escribe pelo en coreano? ¿Cómo se escribe pelo o cabello en coreano? ¿Cómo se escribe? 3, 2, 1, 0. Y se dice, 머리카락. ajá, morikarak. En este caso estamos hablando específicamente del pelo o del cabello, por lo tanto en este caso mori no cuenta. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. ¿Ok? Siguiente. 일 tiene 받침. Y es una palabra que tiene pachim, verdadero o falso. ¿Tiene o no tiene? Vamos a ver. 2, 1, 0. Ok, 30 marcaron que es falso. Tiene pachim porque termina en consonante. ¿Ok? Siguiente. Ok, sigamos. La siguiente pregunta dice, ¿Qué parte del cuerpo es? ¿qué parte del cuerpo es? ¿Es la oreja? ¿Es el ojo? ¿Es la nariz? ¿O puede ser nieve? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y co es? Nariz. Ajá, nariz. Siguiente. Muy bien. Ok, siguiente. Nos faltan 10 preguntas. Ella significa doctor.
la palabra illa es doctor, ¿verdadero doctor. o falso? ¿Significa doctor, sí o no? 3, 2, 1, 0. Es falso. Illa significa Silla. silla. Ok, siguiente. Ok, siguiente. Muy bien. A ver, El número yes. Yes은 significa. Yesun. Ah, sí. El número yes은 significa. 3, 2, 1, 0. Muy bien. ok, 60. Siguiente. Ok, siguiente. Siguiente. 8 significa. ¿Qué significa la palabra pal? 8. Mentón, 8, 10 o brazo. ¿Qué significado tiene esta palabra? 3, 2, 1, 0. Y ambas son correctas. Significa tanto 8 como brazo. ¿Ok? Siguiente. Ok, muy bien. Muy Siguiente. bien. 노란 소파 significa. ¿Qué significa esta palabra? Zapato negro, sofá amarillo, celeste o cielo azul. ¿Cuál significado tiene? 노란 소파. ¿Mm? 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué significa sofá amarillo? Muy bien. Muy Siguiente. bien. Ok. 오. Siguen igual. Siguiente. Pregunta 24. 검은색 y 검정색 significa lo mismo. Estas palabras tienen el mismo significado, verdadero o falso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, tienen el mismo significado, significan lo mismo, ambas son color negro. Ok, Negro. siguiente. Ok, ahí hubo Ok. cambios. Río Cristel se mantiene. Ok, siguiente. ¿Cómo se dice 100 en coreano? ¿Cuál es la forma de decir 100 en coreano? Ok. Vamos a ver cómo se dice 100 en coreano. 100 en coreano. Y se dice un 100. Ajá. La segunda que marcaron, o sea, la que tiene más respuestas es IBEC. Eso es 200. Ok, siguiente. Ok, siguiente. Siguiente. ¿Cómo se escribe 23 en números sino-coreano? ¿Cómo se escribe el número 23 en los números chino-coreanos? Ya nos quedan 4 preguntas. Ok, 3 segundos. 2, 1, 0. Y se escribe. 23. Ok. La segunda que más marcaron fue la roja. Esa es 24. Ok, siguiente. Ok, bajó Oh. Crystal y subió Sharon. Ok, siguiente. 미안해요 significa. ¿Qué significa esta palabra? Ya anteriormente la habíamos visto también. ¿Qué significado tiene? Perdón, te veo, tengo hambre o adiós. Salen muchas canciones y dramas también, entonces la mayoría ha de saberla.
Y significa perdón. Muy bien. perdón. Y siguiente. Ya casi vamos terminando el quiz. Siguiente. Falta 3 keys. ¿Cómo se dice abuelo en coreano? Abuelo en coreano, ¿cómo se dice? Vamos a ver si abuji, moni, harmony o haraboji. ¿Cuál de estas 4 opciones? 3, 2, 1, 0. Y abuelo se dice, 할아버지. el rojo es aboji y es papá. Ok, siguiente. Siguiente. ¿Qué significa de 아빠의 차? ¿Qué significa esta frase? El auto de mi papá, la esposa de mi papá, el cuarto de mi papá o el té de mi papá. ¿Qué significa de 아빠의 차? Y ambas son correctas, el auto de mi papá o el carro o el té de mi papá. Ambas son correctas. Siguiente. Creo que es la última pregunta, la que sigue. Último Siguiente. pregunta. Y dice, ¿Cómo se dice en coreano yo soy Caleb? en coreano, ¿cómo se diría o escribiría yo soy Caleb? Habíamos hecho una clase para explicar la manera correcta de decir o escribir esto. 3, 2, 1, 0. Y es, 저는 승준이에요. y aunque las otras se ven muy similares, son incorrectas. Ok, siguiente, vamos a ver cómo quedaron las tablas. 3, En el tercer lugar, 라인이 Tanin. 2, Segundo, Yasmín. 자스민. Y primer lugar, Primero lugar, Cristel. Cristel. Ok, al final ganó Cristel. ¿Cristel está en Zoom o está acá? Acá está Cristel. No. Ninguno de estos 3 tampoco. Ok. Hoy tenemos representación virtual. Ah, bueno, aquí está Cristel. Cristel ganó. Felicidades. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver los temas que vamos a ver la clase de hoy. Antes habíamos visto los números y vamos a ver cómo se usan. Obviamente no los dos tipos de números porque sería muy largo, sino un solo tipo de números, que son los números chino-coreanos. Y se usan mucho en la vida cotidiana, o sea, ambos. Pero vamos a ver solo un tipo de números, ¿ok? Entonces, vamos Temas a de ver hoy. las fechas Primero, fechas. y Segundo, expresiones. expresiones, ¿ok? Vamos a ver estos dos temas, algunas expresiones que les van a ayudar y las fechas, ¿ok? ¿Cómo dar fechas? ¿Ok? Siguiente. Entonces, para eso ocupamos primero repasar los números que habíamos visto. ¿Cómo se decía 100? 100, Ok, se decía pek. Entonces, 200, 200, ajá. 300, 300, ok. ¿Cómo se dice 400? A ver, primero los que están acá, ¿cómo se diría 400? 400, ¿verdad? sí, 400. A ver, en Zoom, ¿cómo se diría 400? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se escribiría? Ok, muy bien. ¿Y se dice? 400. Ajá. Habek. Siguiente. La siguiente imagen. Siguiente. Ok. Sí, Entonces, 400 se dice. 400, Ajá. Habek. 500. 500, 600. 600. Ajá. Entonces, ¿cómo sería 700? ¿Cómo se dice el número 7? Ajá. Entonces sería, a ver en Zoom, ¿cómo se diría 700? Ok, muy bien. Siguiente. Muy bien.
Siguiente imagen. Se dice. 700. Ajá. Muy bien. Entonces sería primero el número, o sea, 7, 8, 9, etcétera, y luego PEC de 100, o sea, como los dos ceros, por así decirlo. 800 se dice. 800. Ajá. Y 900. 900. Ok, ahora repasemos todos juntos desde el 100. Sí. Ok, entonces, tanto los que están en Zoom como los que están acá. ¿Cómo se dice 100? 100. Más duro. Ajá. ¿Y se dice? 100. Ajá. 200. Y no escucho mucho los que están acá presencial. ¿Cómo es? Ajá, muy bien. 200. A los de Zoom también. Algunos no están Sí. moviendo la boca, ¿ok? También tienen que decirlos allá donde están. Ok, 200 se dice. 200. Ajá. 300. 300. 300 es Sampek. 300. ¿Ok? 400. Muy bien. 400. La siguiente imagen. Ok. 500 es. ¿Cómo es? 500. Ok. 600. ¿Cómo se dice? 600. Ajá. ¿Otra vez? 600. Ok. Siguiente. 700 se dice. 700. Ok. 700. 800. Ajá. 800. Ok. 900. A ver, los de Zoom no los veo leyendo. ¿Cómo se dice 900? Ajá. 900. Ok. ¿Otra vez? 900. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo se diría 1000? Porque en 1000. dados casos hay que expresar el año cuando se dan fechas. Entonces, 1000, ¿cómo se diría? 1000 se dice. 1000. ¿Cómo se dice 10? 10. 100 100. y 1000. 1000. A ver, repitan los que están acá. ¿Cómo se dice 1000? 100. 1000. 1000. Ajá. Perdón. ¿Y acá cómo se dice 1000? Con más CH. Ok, no tan suave. ¿Otra vez? 1000. Ajá. A ver, los de Zoom, ¿cómo se dice 1000? 1000. A ver, ¿usted? 1000. Ajá. Chon. 1000. Ok, siguiente. Entonces, 543, esto es para ir practicando números más grandes, ¿ok? 543. 543, ¿cómo se dice? Aquí también lo pusimos abajo. ¿Cómo se diría 543? ¿Ok? ¿Cómo se dice? 543. Ajá. 500, entonces sería OBEC, ¿verdad? 500. 40, por ejemplo, es SASHIP. Y 3, SAM. 3. Entonces, 543 se diría. 543. Ok. Siguiente. Igual, aplica lo mismo para este. 387, ¿cómo se diría? Entonces, 300 se dice. 300. ¿Ah? 87. Hanbek es 300. 300. Halship es 80. Chill, 7. Hanbek Halship Chill sería 387. 387. ¿Ok? Sí. Vamos a ver los de Zoom. Van agarrando bien el hilo. Y más o Ok. menos. ¿Y los de acá? Bien. Ok. Siguiente. Es la misma función para cualquier número que se dé de esta manera. Ok. Siguiente. Siguiente. 101 se diría. 101.
¿Cómo se dice 100? Hec. ¿Y 1? 1, Entonces 101 es solo hecil. 101, Y entonces 102, hecil. 102, Y 103, 103, y así va sucesivamente. ¿Ok? sí, Siguiente. 190. 100 es 190, y 90. 190, Entonces 190. 190, Ok, muy bien. ¿Cómo se diría entonces 290? 290. ¿Cómo es 200? ¿Y 90? Ajá. 90, Entonces, por ejemplo, 290 sería Ibek Kuship. 290, 390, 390, Zambek Kuship. Y así sucesivamente. ¿Ok? sí. Siguiente. Siguiente, Entonces, para decir 2021, ¿cómo se decía 1000? Chon. 1000, Ajá. Entonces, ¿cómo se dice 100? 100, Y 200 200, es lo mismo. Entonces, 1000 es 1000, y 2000 2000, y 3000 3000, y así va sucesivamente también. 100 es Beck, 200 y Beck, 300 Sambeck. Entonces lo mismo con 1000. Chon, chon, 3000, samchon, sachon 4000, y así va. 5000, Entonces, para decir 2000 sería 2000, y chon y 21. 21, Entonces, 2021. 2021, Entonces, estamos en el año Ichon y Shipil. ¿Ok? sí, Ok. 2021. ¿Está acá todo bien? ¿Sí? ¿Algo confuso o no? ¿O estamos bien? Bien, Vamos a ver. Ok. Parece que estamos gracias. bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se diría el año 3021? Si Chon es 1000 y Chon es 2000, ¿cómo sería 3000? Amchon. 3000, 4000, Sachon. 4000, 5000, Uchon. Y 5000, así va subiendo. Entonces, ¿cómo se dice 2021? 2021, Ok. 2021, solo el número se dice Ichon y Ship Il. ¿Ok? 2021, Siguiente. 2021. Ok, muy bien. Siguiente. Entonces, para dar fechas, ¿cómo se dice fecha? Fecha se llama 날짜, 날짜, Ok, para decir fecha es Nalcha. Nalcha. 날짜, Ok, repitan los que están acá. Nalcha. 날짜, ¿Cómo se dice? Fecha. Los que están acá. Nalcha. No, 날짜, Nalcha, no, no, Nalcha ni Nalcha. Es Nalcha. 날짜, Ok, a ver, los de Zoom ya lo apuntaron. Nalcha. 날짜, Ok. Entonces, Nalcha se refiere a fecha, significa fecha. fecha. Ok. Siguiente. Los que están presenciales están apagaditos hoy. Hoy no están motivados. Ok. Sí. Entonces, acá aparece un calendario. Bueno, este es 2020. Pero la semana pasada habíamos visto sobre los meses. Entonces, sí alcanzan a ver los que están acá. Sí. Entonces, recuerdan que los meses se dicen por el número de mes. Por ejemplo, nosotros diríamos enero, febrero, etcétera. Pero en coreano sería mes 1, mes 2, mes 3, etcétera. Entonces, enero, que es mes 1, se diría 1 es il. 1, Entonces, mes. 월, Entonces, enero se dice 1월, como aparece ahí en el calendario. Febrero, 2, igual. 2월, Y enero, febrero, marzo. 3월, Entonces se pondría el número del mes y word. Ok. Enero, febrero, abril. 4월, Sabor. Ok. 4 word. Luego mayo. 5월, Over. Y
junio. 6월, En el caso de, por ejemplo, decir junio, no se dice yukwol, se quita el pachinkyok, sonaría solo yuwol. Bueno, después lo vemos, pero se dice yuwol. 6월, Ok, ok. Acá Evelyn escribió, no es Ijan, es Ichan, 2000, ¿verdad? No Ijan, sino Ichan. Ok, entonces, a ver, julio se dice, o sea, el mes 7, 6월, mes 7 que no nos pusieron acá. Bueno, sigamos. 7월, Girol. Agosto, mes 8. 8월, Ok. Septiembre. 9월, Septiembre es el mes 9. Entonces, Q de 9 y Wol. yes, Octubre. 10월, Octubre no se dice ship Wol, sino que este también tiene una variación. Entonces, solo se dice Wol. she Wol. Ok. She Wol. 10월, Ya después vamos a verlos con un poquito más de detalle. Noviembre. 11월, Entonces, 11 Wol. Shipil Wol. 11월, Y diciembre. 12월, Shibi, 12 y Wol. 12월. Ok. Siguiente. Siguiente, Entonces, por ejemplo, para expresar que estamos el 19 de junio del 2021, ahí ustedes ven que al año se le agrega ñan, que es ñan. para identificar que ese es el año. ¿Ok? ñan. Luego, el 6 Wol es para identificar que es el mes sexto. Y al final il para expresar que ese es el día. el día. Entonces, año 2021, ¿cómo se dice? 2021년, Igual, 2021, 2021년. ¿Ok? sí, Entonces, junio, 6월, igual, y día 19, 19일, igual lo escribimos abajito. Sería 2021년. Y ven que está yuwol, no es yukwol, ¿verdad? Sino yuwol. 6월, Y shipwil. 19일, Entonces, 2019 de junio del 2021 se dice 2021년, ¿Mm? 6월 19일, Ok, entonces sería año, mes, día. día, Para dar fechas sí tienen que poner esto, ñon, wol y al final il, que son para denotar que son año, mes y día respectivamente. ¿Ok? ¿Listos en Zoom? listo, Ok. Ok, demos un chancecito. muy bien, Ok, sería Ichon Shibir, que es 2021, ñan, año ñan. 2021. Yubol sería mes de junio, Junio. o mes sexto, o sexto mes. Y 19일, Shipkuil sería día 19. 19, Ok, día 19. 19. Ok, siguiente. Siguiente, Entonces, para decir, por ejemplo, 14 de septiembre de 1982 es exactamente igual. Entonces, no estamos hablando de 2000, sino que es solo de 1000. Entonces, 1982, 1982년, Fubek Palship I. Y para decir que es el año, ñon. 년, Luego, mes 9, 9월 y día 14, 14일, Shipsail. Entonces sería 1982년 9월 14일. sí, Entonces sería, 1982년 9월 14일. Cristel pregunta por qué no 6월 y sino más bien 6월, porque es muy, a la hora de hablar es muy trabado. Entonces, principalmente en este idioma se busca hablar lo más fluido y rápido posible. Entonces usted dice yuktal, suena muy pegado o muy trabado. Entonces 육tal. solo yubol 6월, para que sea más fluido a la hora de hablar.
¿ok? Entonces, bueno, para que lo noten, esta es la fecha del cumpleaños del presidente IYF. Cumple el 14 de septiembre, ¿ok? Para que lo noten ahí. Sería el 14 de septiembre de 1982. Entonces, nosotros decimos año, mes, día. Acá es día, no, perdón. Nosotros decimos día, mes, año y acá es año, mes, día. ¿Ok? Entonces, empezando por el año, luego el mes, luego el día. El año es 1982. Entonces, 전, 1982년 9월 14일. 전 de 1000, 우백 de 900, al ship de 80 y de 2. Yen del año. Luego, 9월, que es mes 9 o septiembre, y 14일, día 14. Ok. Voy a dar un chancecito para que anoten allí. Ok. Eliet puso 2000년 12월 3일. Entonces, Eliet nació el 3 de diciembre del 2000. Sí, muy bien. 2000. Así es. Entonces, su año, 년, mes, en que nacieron, 월, y día, il. Ok. Siguiente. Siguiente. Entonces, por ejemplo, 16 de diciembre de 1988. 1988년 12월 16일. Okay. Normalmente se pone el número, 년, número, 월, número, il. Porque si se escribe así, como está abajo, es muy largo. Entonces, y además con números se ve más bonito. Pues normalmente ustedes van a ver las fechas escritas. Número, 년, número, 월, número, il. ¿Ok? Entonces sería 1988, entonces 1000 son 900, 980, 80 y 8, 8. Entonces 1988. 1988년. Es año 1998. Luego, en diciembre, que sería el mes 12, 12월. Y el día 16, 16일. ¿Ok? Sí. 1988년 12월 16일. Ok. Siguiente. Siguiente. Okay. Entonces vamos a ver. Sí. La última. A ver, pongámosla de atrás. Okay. 16 de diciembre de 1988. Okay. Entonces, vamos a ver. Jeremy, ¿en qué año nació usted? 2003. Ok, está bastante joven. Entonces, ¿cómo diría 2003? ¿Ah? 2000, empezando por 2000. Y chan es 1000. 2000 es 이천. Ajá. Entonces, como es 2003, sería solo 이천 y el 3. Sería 이천 3년. 3년. 이천 3년. 2003년. Entonces sería año 2003. Ok, ¿qué mes? Julio. Entonces, mes 7. Entonces, 7월. 7월. Ok. Y el día 18. Sería 18일. Sí, 18일. Entonces, 18 de julio del 2003. Sería 2003년 7월 7월 18일. ¿Ok? Sí. Ok. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Usted en qué año nació? ¿Es la primera vez que viene? Ok. ¿Qué año nació? 2002. Ok. Son de generación del 2000. 2002 sería 2002년. 2002 es 2002. 이년 del año. 2002년. ¿Y qué mes? Primero, enero. Mayo. Ok. Entonces, mayo es mes 5, sería 5월. ¿Y el día? 23. Entonces, y
23, 2002년 ajá, 5월 ajá, 23일. 23일, 23. Sí, Entonces, el número del año, ñon, número del mes, 월, número del día, il. Y así es como se da en caso de que le pregunten su fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes llenaran algún documento en coreano, por ejemplo, saldría espacio, ñon, espacio, 월, espacio, il. Entonces ahí ustedes completan con los números. Vamos a ver. ¿Cómo se diría año 1999? Entonces, 1000 es chan. 1000, Okay. Luego, 900, 900, 900, 99, o sea, 90 es 90 y 9, ku. Entonces sería 1999. 1999. Muy 년, fácil, casi todo se repite. 1999. 1999년, ¿Ok? Año 1979. Igual, 1000 es 1000. 1000, 900 es 900. 900, Y 1970 sería 70. Y 70, 9, Q. Entonces, sería 1979년. 1979년. Ok. Cuando alguien le pregunta la edad en coreano, es cierto que se responde el año en que nació y no la edad exacta. 나이 물어볼 때, Sí, 나이 물어볼 때 날짜 알려주거나 나이만 줘. solo 나이. Naí. Sí, Ok. Cuando le preguntan qué edad tiene, usted nada más dice su edad. Digamos, si le preguntan por el año, usted dice el año. Pero si le preguntan qué edad tiene, usted dice su edad. Creo que es la segunda vez que preguntan acá en el chat y pregunta a Glacy Morello. Cuando alguien le pregunta la edad, es cierto que se responde el año y no la edad exacta. Bueno, si le da el año, por ende se entiende la edad exacta. Pero cuando le preguntan qué edad tiene, usted dice igual que acá, yo tengo 22, yo tengo tanto, yo tengo tanto. ¿Ya? Usted dice la edad. sí. ¿Ok? ¿Cómo se dice solo 2000? Pregunta Eliet. 1000 es chan. 1000, Entonces 2000 sería ichan. 2000, Si es año 2000, ichanyan. 2000년, Okay. 1993 sería ichon de 1000. Kubek de 900 y 93 kushipsam. Entonces ichon kubek kushipsam. 2993. Cristel pregunta, si yo cumplo el 1 de diciembre, entonces para el día pongo il. Sí, porque usted está diciendo 1 de diciembre, entonces su número de día es il. Y para expresar que fue ese día, il. Entonces, il. 1일, Entonces, 1 de diciembre sería 12월 1일. 12월 1일, Ok. 2006 sería 2006년. 2006년, Ok. Ahora sigamos. 2006, 2006년, Después podemos tener un tiempo para repasar. Ok. Entonces, días de la semana. Entonces, días de la para semana. expresar, digamos, para en sí la palabra días de la semana, o sea, se dice 평일. ¿Cómo se dice? 평일, 평일 días de la significa semana. días de la semana. 평일, Entonces, en español es muy largo, días de la semana. En coreano son solo 2 sílabas. 평일, 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 días de la semana. Ok. En Corea, normalmente usted tiene un año más. Que si yo tengo 22, estando allá tendría 23. ¿Ok? sí. 평일 es día de la semana. 평일, Termina en il. No solo pyong. Digamos, il es día. Pyong, o sea, no es como una palabra compuesta, o sea, no se extrae, sino pyongil es día de la semana. ¿Ok? sí. Semana es una palabra diferente. ¿Ok? Ok, Eliet me pregunta el año 2000, sí, así se escribe. Ok, entonces, el día lunes, ¿cómo se dice?
lunes, 월, 요, 일. 월, 요, 일. 월, 요, 일. 월, 요, il. 월, 요, il es día lunes. lunes. Ok, sí, aquí hay ruido porque están podando el césped aquí cerca, entonces hay ruido. Ok, entonces, el día lunes se diría 월, 요, 일. 월, 요, 월, 일. 요, 일. Ok. Luego, martes, martes se llama 화요일. 화요일. 화, 요, 일. martes. Ok. Y miércoles, 수요일. 수, 요, 일. miércoles, 수요일. Como también el coreano es un idioma que procede del chino, como los días tienen su significado. 월요일은 달이지, luna. Sí. Ok. 월, digamos que es con lo que empieza, digamos, yoil es como día. 월 es, digamos, literalmente sería luna. Martes, hwa es fuego. Su de miércoles es agua. Digamos, eso es un aspecto más cultural de dónde proceden los días de la semana, pero digamos, tienen su raíz. Luna, fuego, agua, pero en sí lunes es 월요일, 월요일, martes, 화요일, 화요일, miércoles, 수요일, 수요일. Okay. 요일 es como día. día. Okay. Siguiente, siguiente, jueves, se dice 목요일. 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 Este mok no es el mok de cuello que habíamos visto la semana pasada. Este mok se refiere como a madera. Oye, Sí. sí, madera. ¿Sí? Como madera. Sí. Entonces, jueves, 목요일. 목요일. Pero, digamos, no se lee 목요일, o sea, no se lee así, sino que como tiene ion, 목요일. ion no suena. Entonces se junta 목요일. ¿Okay? 목요일. No se lee tan 목요일, sino 목요일. ¿Okay? 목요일. Luego, viernes es 금요일. 금요일. 금 significa oro. oro. Okay. 금요일 금요일, es viernes. viernes. Y 토요일, 토요일, sábado. Entonces, ¿qué día es hoy? ¿Qué día estamos hoy, pues? 토요일. 토요일, Hoy es 토요일. Ayer era 금요일. 금요일. ¿Ok? Sí. ¿Cómo se dice viernes? Pregunta Emily. ¿Cómo se dice viernes? 금요일. 금요일. Digamos, 금요일. separado, o sea, diciéndolo así lento es 금요일. Pero para pronunciarlo normal sería 금요일. 금요일. ¿Ok? 금요일. ¿Ok? Sí. Entonces, y el día domingo se dice domingo se llama 일요일. 일요일. Entonces, domingo, 일요일. 일요일. ¿Ok? 토는 땅이지. Okay. Sí. Sábado, significado, por así decirlo, sería tierra. tierra. Viernes, jueves madera, viernes oro y sábado sería tierra. tierra. Y domingo sería o sea, propiamente día. ¿Sí? día. Entonces repasemos desde el lunes. 월요일. Ok, anoten. Lunes es 월요일. 월요일. Ok. Martes, 화요일. ok. 화요일. 화요일. Como 화. J-U-A, por ejemplo. 화요일. 화요일. Ok. Miércoles, miércoles, 수요일. 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 Por ejemplo, digamos, cuando ustedes ven un calendario, normalmente, digamos, viene la hilera, digamos, acá creo que en español ponen solo la letra L, M, etcétera, o solo lung, mar, mie. Entonces, en coreano, digamos, en los calendarios solo sale la primera sílaba, sería 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Digamos, así salen los calendarios. Entonces, cuando ustedes ven un calendario y dice 월, es lunes, 화 es martes, su es
miércoles. Es como la misma abreviación que haríamos nosotros al español. Ok, Sí. miércoles se dice 수요일. suyoil. Ok, siguiente. Siguiente. Jueves, 목요일. 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 Ok, viernes, 금요일. viernes sería 금요일. viernes. 금요일. Sábado, 토요일. 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 Y domingo, 도밍고. 일요일. domingo sería 일요일. 일요일. Ok, ¿estamos bien con los días? ¿Sí? A ver, los de Zoom, ¿estamos Sí. bien? Ok. Entonces, para que lo anoten, porque a algunos les interesará, el elemento que representa cada día. Entonces, lunes, 월요일 es luna. Martes, 화요일 es fuego. fuego. Miércoles, 수요일 es agua. agua. Jueves, 목요일. 목요일. Ok, martes, pregunta Galaxy J2 Prime. Martes es 화요일. martes. 화요일. Jueves, 목요일 es madera. madera. ¿Ok? 일, Viernes, 금요일. es oro. oro. Sábado, 토요일 es tierra. es tierra. Y domingo, 일요일 일요일. es día. día. Ok. Pregunta Cristel, ¿cómo se dice yo nací el jueves? Entonces, bueno, eso ahí hay que agregar el verbo nacer. Nacer, no, digamos, no estaba preparado para esa pregunta, por eso no está aquí en la diapositiva, pero nacer se dice 태어나다. sí. nacer. 태어나다. 태어나다. Es el verbo teonacer. Digo, teonacer, nacer. Teonada es nacer. ¿Ok? Entonces, para decir que, por ejemplo, yo nací el jueves, sería 목요일 en. ¿Ok? Entonces, 목요일에 태어났어요. Yo nací el día jueves. ¿Ok? Entonces, yo nací un día lunes, 월요일에 태어났어요. Yo nací un martes, 화요일에 태어났어요. Y así. 아니면 에서. Sí. ¿Eso? Ok. Sí. Yo nací un miércoles, 수요일에 태어났어요. Y así con cada día. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Tenemos expresiones. Expresiones. Expresiones, creo que cuando uno estudia inglés se representa como el who, el WH questions, que son what, how, who, when, eso, digamos. Vamos a ver eso, pero en coreano. Entonces, expresiones, ¿cómo se dice? 표현. Se dice 표현. 표현. 표현 significa expresiones. expresión u expresiones. Sí. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Entonces, para decir que, por ejemplo, el primero, que es muot, es lo que ustedes verían en libros de texto o en PDFs. Muchas veces los libros de texto no representan lo que uno habla en la vida cotidiana. Entonces, muot es la forma de un libro de texto de decir qué. Pero la forma actual, más normal o frecuente de decirlo es hacer mo más pequeño. Entonces, mo. No es muot, sino mo. 무엇 y 뭐. Igual significan lo mismo. Sí. Por ejemplo, ¿Qué? para decir como ¿qué hace? Ya antes lo habíamos visto, por ejemplo, para decir ¿qué hace? Con el primer mod sería 무엇을 해요. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero también se puede decir solo 뭐 해요. 뭐 해요? ¿Qué hace? Que es la forma más común de decirlo. Entonces, 무엇 es solo ¿qué? Pero más frecuentemente se usaría 뭐, que es como la contracción. Ok, sí, correcto. En los dramas dicen mo, que no solo en los dramas, sino en la vida cotidiana. Es algo que se usa. Y significa ¿qué? ¿Qué? Ok. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué quiere hacer?
sería, 뭐 하고 싶어요? es ¿qué quiere hacer? Mo hago, 싶어요. mo es qué. 예, Entonces, allá hay, bueno, esto ya es un poco más de gramática, pero por ejemplo, el verbo hacer es hada, 하다. pero para decir quiero hacer, se quita, ¿cómo se diría? El infinitivo, que sería ar, ir, sería, eso es el da, o sea, la raíz ¿Qué se quiere quita, hacer? se pone ko, shipoyo. 뭐 하고 Entonces, 싶어요? por ejemplo, ir es el verbo kada. Entonces, quiero ir, hago shipoyo. Chada es el verbo dormir. Entonces, chago shipoyo es quiero dormir. Kada es hacer. Entonces, quiero hacer sería hago shipoyo. 싶어요. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer? Se pregunta. 뭐 하고 싶어요? Mo hago shipoyo. Eso ¿Qué es, quiere hacer? ¿qué quiere hacer? ¿Ok? 예, ¿Estamos? Sí. sí, Y si, digamos, si veo para abajo es porque estoy viendo los de Zoom, o sea, para que ustedes sientan que yo los estoy viendo, tengo que ver la cámara, ¿ok? Pero cuando los veo estoy viendo para abajo, ¿ok? 예. Entonces, la siguiente es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo se dice? 어떻게? Ajá. ¿Cómo se dice? Otoke. ¿Cómo? Otoke. Por ejemplo, 어떻게? esto también tiene por ejemplo, tiene hyut en la segunda sílaba al final y luego sigue kiok. Cuando estas dos se juntan, por así decirlo, no suena otoge, sino que cuando se 어떻게? juntan suena ke, otoke. 어떻게? ¿Ok? Eso después lo aprenderán, pero cuando está hyut y kiok, se dice otoke. 어떻게? Es como decir que el aire de hyut pasa a kiok, entonces otoke. 어떻게? Creo que esa es la manera más sencilla de explicarlo. ¿Cómo? Porque solo que es G. ¿Ok? Pero cuando tiene hyut antes es otoke. Otoke. 어떻게? ¿Ok? Ahí significa cómo. Ok. ¿Cómo? Yerlani pregunta, ¿pueden repetir la anterior? ¿Ok? Pongamos la anterior. ¿Qué quiere hacer? Es 뭐 하고 싶어요? mo, o sea, ¿qué? Hago shipoyo. O sea, ¿qué quiere, quiere hacer? ¿qué quiere hacer? Ajá. Mo hago shipoyo. 뭐 하고 싶어요? O ¿qué quiere comer? Mo moko 먹고 shipoyo. 싶어요. ¿Ok? 예, Ahora sí, siguiente. ¿Cómo se dice cómo? Otoke. ¿Ok? 어떻게? Otoke. ¿Cómo? Ok, entonces, un ejemplo sería siguiente. ¿Cómo se va? O sea, o cómo se va a ir. Es otoke gayo. 어떻게 가요? ¿Cómo se va? Este otoke está como preguntando por qué método va a usar usted para hacer tal cosa. Entonces, sería como qué método se va a ir, o sea, cómo se va a ir o cómo se va. Es cómo se va sería 예, otoke gayo. 어떻게 가요? Entonces, o para preguntar es cómo se hace o cómo lo hace, otoke 어떻게 gayo. 해요? ¿Sí? 예, ¿Perdón? Todo esto es formal. Sí, formal. Entonces, para decir cómo se va es otoke gayo. 어떻게 가요? O para decir cómo lo hace o cómo se hace, otoke ello, por ejemplo. Entonces ya vimos cómo se dice qué y cómo se dice cómo. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice? 언제? 언제. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice 언제? 언제? 언제 es cuándo. ¿Cuándo? ¿Ok? Siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo te vas a tu casa o cuándo se va a su casa? 언제 es cuándo.
Jib es casa. casa, Puede significar a o en. ¿Ok? Y 가요 es irse. Entonces, cuando se va a su casa es 언제 집에 가요? Cuando te vas a tu casa? o solo cuando se va sería 언제 가. 언제 가? 언제 집에 가요 es cuando se va a su casa. O para decir solo cuando se va, 언제 가요. Y para decir cuando se va a su casa, 언제 집에 가요. Cuando te vas a tu casa? ¿Ok? 언제 집에 가요. 언제 집에 가요? Entonces, para preguntar, por ejemplo, ¿cuándo nació? Sería 언제 태어났어요. Pues, ¿cuándo Sí. nació? 언제 태어났어요. Y Sí, ahí ustedes dicen la correcto. fecha. Ahí sí pueden decir la fecha. ¿Cuándo nació? Tal, 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 tal. 언제 태어났어요. 언제 태어났어요? Para las para las preguntas se les pone signo de interrogación, por supuesto, porque es pregunta. Digamos nosotros, bueno, en español puede ponerse, se pone al inicio y al final. Bueno, actualmente nadie usa el del principio casi, solo el del final. Pero en coreano, si usted hace una pregunta, por supuesto que debe llevar signo de interrogación. ¿Ok? Sí. Entonces, siguiente. Siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se dice? 어디? 어디. 어디? ¿Dónde se dice? 어디? ¿Dónde? Siguiente. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? 어디 있었어요? 어디 es donde y estaba es 있었어요. 있었어요. Estaba. 있었어요 es estaba. 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 Es- Entonces, ¿dónde estaba? 어디 있었어요? O ¿a dónde se fue? 어디 갔어요? 갔어요? ¿Ok? O, sí, voy a preguntar algo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde se fue? O ¿a dónde va? Digamos, ¿a dónde se fue? Es 어디 갔어요. 어디 O 갔어요? ¿a dónde va? 어디 가요? 어디 가요? ¿Dónde está? 어디 있어요. 어디 있어요? Y ¿dónde estaba? 어디 있었어요. 어디 있었어요? Digamos, solo la primera sílaba que es it es del verbo ita, que es estar o haber. Entonces, lo que ven lo siguiente es el pasado. Por ejemplo, hacer es 하다. hizo es 했어요. 했어요. ir es 가다. Entonces, se fue es 갔어요. 갔어요. Entonces, no en este caso en particular, pero cuando van a expresar algo en pasado, el doble 시옷 abajo expresa el pasado. 하다 es hacer, hizo es 했어요. 어요. Entonces, ir es 했어요. 가다, fue es 갔어요. 갔어요. 있다 es estar, entonces 있었어요. 썼어요. ¿Ok? Siguiente. 누구. 누구 es ¿Quién? quién. 누구? 누구. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ok? 누구? Siguiente. Siguiente es, entonces, ¿quién es? Por ejemplo, cuando alguien lo llama por teléfono y dice, ¿quién es? ¿Quién Entonces, es? 누구세요? 누구세요 es para preguntar quién es. ¿Quién es? Normalmente se ve mucho cuando atienden un teléfono. Ah, 누구세요? Ah, ¿quién es? ¿Quién es? Ok. 누구세요? 누구세요? ¿Quién es? ¿Quién es 누구? 누구세요 es como formal para preguntar quién es. Ah, ¿Quién 누구세요? es? ¿Quién es? 누구세요? ¿Quién es? Ok. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se decía? ¿What o 뭐? 무엇? ¿Cómo? 어떻게. 어떻게? 어떻게. Luego, ¿cuándo?
언제, 언제, 언제. Luego, ¿quién? 누구. 누구, ¿Y dónde? 어디. Ok. Bien. Siguiente. Siguiente, Bien, tenemos por qué. ¿por qué? Sería 왜요. 왜요? Digamos, normalmente no se usa con el yo. Con el yo es como, él hizo algo, o él ¿Por me qué? pregunta algo, me pide algo, yo 왜요. O sea, ¿por qué? ¿Por Pero qué? como yo soy mayor, no le voy a poner yo, solo 왜. Yo solo, ¿por qué? 왜요? Digamos, literalmente, 왜요 o 왜, solo 왜, es ¿por qué? ¿Por Pero qué? en ciertas circunstancias, 왜 significa ¿qué? ¿Qué? Por ejemplo, digamos, supongamos que él está, no sé, por allá y me llama y yo, ¡eh! Es decir, ¿qué? Sí, es un aspecto cultural que no sé por qué se mezcla así, pero en ese sentido significa ¿qué? ¿Qué? Por eso, cuando ellos están aprendiendo español y uno les dice algo, ellos dicen, ¿por qué? Yo no, ¿qué? Pero es porque en coreano tendría el significado como de ¿qué? ¿Qué? Entonces, cuando a uno le preguntan algo, hay como dos formas de responder en cierta manera. Él me pregunta algo, yo, mo, como, ¿qué? O me pregunta algo, yo, güey, ¿qué? Como, ¿qué quiere? ¿Qué? Güey, literalmente es ¿por qué? Pero en ¿Por esos qué? casos es ¿qué? 왜요? Ok, dice Cristel, si soy mayor que la otra persona, está mal si le hablo informal. Si son conocidos, no hay problema. Pero si usted habla con una persona que usted no conoce, aunque usted sea mayor, tiene que hablar formal. Porque no la conoce, porque le va a hablar de una manera muy casual. Sería visto de manera mala. Entonces, si yo no lo conozco a él, por ejemplo, y me encuentro con él, ambos nos hablaríamos en tono formal. Si llegamos, nos hemos conocido, amigos, si yo soy mayor, le hablo informal. Pero si es con alguien que tiene como primeros encuentros, no importa si ustedes son mayores, tienen que hablar formal. Sí. ¿Ok? Siguiente. Siguiente, Entonces, por ejemplo, ¿por qué no viene? ¿por qué 왜 안 no 와요? viene? 왜 안 와요? Y 왜 es ¿por qué? ¿Por ¿Por qué no qué viene? Entonces, 와요 es venir. venir? 안 와요 es no venir. Entonces, 왜 안 와요 es ¿por qué no viene? ¿Por O ¿por qué no va? Es 왜 안 가요. El an antes del verbo es expresión negativa. Entonces, por ejemplo, 가요 es ir, ir? 안 가요 es no voy o no va. No voy, Oda, que es el verbo venir, digamos, se dice 와요. 와요. 안 와요 es no No vengo viene. o no viene. Entonces, 왜 안 와요 es ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Ok, aquí había preguntado quién fue, se me perdió. 왜 Ok, 안 와요? Ana Sánchez preguntó cuál es la diferencia entre nugu y nuga. Creo que, digamos, cuando ustedes buscan en internet va a salir mucho nuga. 누가? Acá dice José Daniel. Vamos a ver. Por ejemplo, nugu es solo quién, pero nuga es la contracción de nuguga. 누구가? Nuguga, recuerdan que habíamos visto las partículas i y ga que expresan el sujeto. Entonces, por ejemplo, ¿quién hizo el arroz? En su forma normal, nuguga, o cocinó, nuguga, yori, hesoyo, es. Pero para hacerlo más corto, solo dicen nuga. 누가? ¿Ok? Es para cortarlo. Entonces, Sí. nugu es normal, nuguga es lo completo, pero solo la cortan a 누가? nuga. 너로. Entonces, 아, ¿quién hizo esto? Digo, nuga, eso yo. Entonces, es para 네. decir, es como expresa la partícula del sujeto. ¿Ok? Es un tema muy complicado, entonces no se preocupen tanto por eso. ¿Ok? ¿Por qué no viene? Se dice, we 왜 안 anayo. 와요? An es de no, de negativo. No, Wayo es el verbo venir, entonces anuayo es no viene. no viene. We es porque. We anuayo, ¿Por ¿por qué qué no viene? no viene? ¿Ok? Siguiente.
얼마나 얼마나, es cuánto o qué tanto. cuánto Ujú. y ¿Qué qué tanto? tanto. ¿Cuánto? 얼마나. Por ejemplo, cuando dice ¿cuánto falta? En ese sentido. Entonces, siguiente. cuánto, Sí. Si en una oración viene an antes del verbo, es negativa. Ok, entonces, por ejemplo, para decir ¿cuánto se tarda? cuántos, Ajá, ¿cómo qué se dice? ta- 얼마나 걸려요. 얼마나 es cuánto. Por ejemplo, 걸려요 es tardar. ¿Cuánto se demora? tardar, ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se dilata? Entonces, ¿cuánto se tarda en hacer tal cosa o en ir a tal lugar? 얼마나 걸려요. 걸려요. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se tarda? 얼마나 걸려요. 걸려요. cuánto se tarda. ¿Cuánto es 얼마나? 얼마나, Ok. Diana pregunta, ¿cuánto sirve para dinero? No, para dinero es un poquito diferente. Bueno, sí, no. Puede ser 얼마, que es cuánto cuesta, o 얼마나. 얼마예요. 얼마예요 es como cuánto cuesta, Sí. digamos, pero ya en dinero. Este cuánto es como en distancias, tiempo, en ese sentido. ¿Ok? Ok. Siguiente. Ok. Esta es la última. Entonces, repasemos. ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se decía? ¿Qué? ¿Qué se decía? Mo. Moat, pero casi no se usa, entonces solo mo. ¿Cómo se decía? Otoke. Otoke. ¿Ok? Luego, ¿cuándo? Se decía onje. Onje. ¿Dónde? Se dice odi. Odi. ¿Cuánto se demora o cuánto? ¿Cuánto es 얼마나? Hermana es cuánto. 왜 es por qué. Y 누구 es quién. ¿Ok? Y los días, lunes se decía 월요일. Martes, 화요일. Luego, miércoles, 수요일. Jueves, 목요일. Viernes, 금요일. Sábado, 토요일. Y domingo, 일요일. Perdón por las diapositivas, se los dije todo en desorden, entonces andaba por todo lado. ¿Ok? Los domingos es 일요일. ¿Ok? Y los meses son el número de mes y 월. Entonces recuerden que es año, mes, día. 년, 월, 일. Y bueno, también últimamente no se están conectando muchos compañeritos suyos. Si bien es cierto, casi no se conocen todos entre sí, es importante que todos participen, pues la oportunidad es en general. Entonces ahorita hay como, vamos a ver, unos 190 que están participando. No sé si recuerdan en los inicios que eran como 400 o 300. Entonces también cuando abrimos el espacio para poder comentar en el chat, que puedan motivar a los demás estudiantes a participar. Y también estamos cerca a finalizar el curso como tal, entonces para que por lo menos aprovechen la última o las últimas clases que quedan para que también puedan motivar a sus compañeros de grupo. Algunos pensarán, yo después voy a la clase, entonces no me conecto a Zoom. Es muy diferente. Digamos, igual durante la semana pueden preguntarme, pero no va a ser exactamente igual. Para algo también es la clase en Zoom. Digamos, si fuera solo para ver el video, nada más lo grabamos, lo subimos y que ahí lo vean. Pero para conectarse es muy importante. Pues entonces, para que ustedes también, cuando comentan ahí en el chat, que habilitamos el espacio siempre después de la clase, para que puedan pues, motivar a sus compañeros, que participen, que
están aprendiendo mucho, etcétera, para que sus compañeros también se puedan motivar a participar. Ya varios me están preguntando como cuántas lecciones quedan. Yo tampoco estoy muy seguro. Tengo entendido que era la próxima semana al final, me parece, pero es algo por confirmar, entonces todavía no estamos seguros. En dado caso, cuando vaya a ser la fecha final, obvio se pasa el aviso, pero sí estamos cerca de finalizar. Entonces, para que también durante estas últimas clases puedan motivar más a sus compañeros a participar. Ok. Preguntan si después de este curso tenemos otro más avanzado. Y eso es difícil porque no tenemos mucho personal, o sea, solo Caleb y yo. Entonces, no estamos seguros de que va a haber otro, o cuánto tiempo pase hasta que haya otro, o si este continúa. No son cosas muy seguras, pero igual les estaríamos avisando. Hay unos que no quieren que termine, entonces también depende mucho de la cantidad de personas que participen. Entonces, por eso también es importante que ustedes insten mucho en la participación de los demás estudiantes que están en el chat de WhatsApp, porque ustedes ven ahí como 220, 230, 240, pero son varios grupos. Pero la cantidad que entra al Zoom es muy poquita. Entonces, eso también influiría mucho. ¿Ok? Entonces, para que puedan motivar a sus compañeros a aprender, pues a conectarse, a participar y pues creo que estamos listos. Como saben, el presidente David Kwon tuvo que ir a Estados Unidos, entonces hoy no nos acompaña, entonces hoy no va a haber canción, pero sí preparamos el grupo de baile. Es una presentación que no han visto, no es coreana, es una presentación de Estados Unidos que se llama One More Time. Okay, es una presentación muy bonita que también representa mucho la cultura de Estados Unidos, entonces que puedan apreciar el baile y los que estén interesados en participar del grupo de baile de IYF también pueden escribirme, los contactamos con ellos para que ojalá puedan participar. Igualmente, durante las tardes tenemos las reuniones de IYF, ya sea que participen presencialmente o por Zoom, es a las 2:30 de la tarde. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a recibir al grupo de baile. Ah. Muy buenos días, ¿cómo están? Uy, ¿qué pasó? Buenos días. Qué susto. Yo sé que la presentación de One More Time los dejó sin aliento, pero igual pueden contestar. Bueno, estoy muy contento de poder tener este espacio para conversar con cada uno de ustedes. Creo que la presentación de One More Time fue una presentación muy hermosa. Esa presentación fue creada por el grupo de baile de los Estados Unidos y su significado es muy profundo. La presentación se llama One More Time. One More Time quiere decir una vez más. Pero quizá ustedes pudieron ver en las imágenes de introducción, allí aparecían varias historias. Por ejemplo, aparecía Thomas Edison. Él fue un reconocido inventor. Ahora las personas lo recuerdan como alguien exitoso, pero en su momento él se parecía a un fracaso. Por ejemplo, antes de poder diseñar una bombilla eléctrica que funcionara, él tuvo 200 modelos de bombillos que no servían para nada. ¿Qué les parece? 200 modelos que no funcionaban. Yo no sé si alguien que esté aquí tendría esa perseverancia
de crear 200 modelos sabiendo que uno tras otro solo han sido fracasos. En una ocasión a él le preguntaron, ¿nunca sintió que ya era tiempo de darse por vencido con ese invento? Él dijo, ¿por qué? Yo estaba muy seguro que ya había descubierto una manera nueva en que no se debía hacer. Entonces ya estaba más cerca de la manera en que sí se debía hacer. En su vida diaria, ¿ustedes alguna vez piensan así? Yo nunca conocí a alguien que enfrentara el fracaso de la misma manera que Thomas Edison lo hacía. También habían algunas imágenes acerca de los viajes al espacio, porque hace muchos años eso fue algo muy grande dentro de la cultura estadounidense. El poder llevar a cabo el primer alunizaje o los viajes al espacio, eran todo un desafío. También hubo fracasos dentro de esa historia. En una oportunidad hubo un accidente muy grande y 5 o 6 astronautas muy bien preparados tuvieron un gran problema. 5 o 6 astronautas fallecieron en un accidente. ¿Saben por qué razón? La puerta del transbordador abría hacia adentro y debía haberse construido hacia afuera. Solo por ese pequeño detalle, 5 o 6 astronautas que tenían una vida de preparación para esa clase de misiones, perdieron la vida en una prueba. Por eso, como enfrentándose a esa clase de situaciones, les era muy difícil. Pero esa danza se llama One More Time. ¿Qué quiere decir? Si lo hace una vez más, podría ser exitoso. Si lo hace una vez más, podría tener éxito, aunque haya fracasado varias veces. Alguien muy similar en esa clase de ejemplos sería el coronel Sanders. Ustedes lo conocen, ¿sí? Un señorcito canoso que sale en las cajas de KFC. ¿No lo han visto? Ese es el coronel Sanders. Él no siempre fue una persona exitosa con el negocio de KFC, sino que al principio él había fracasado en muchos trabajos. ¿Saben qué era lo que él hacía? Él tenía un carrito y con ese carrito vendía en las gasolineras, en las estaciones de servicio. Hasta sus 60 años él vivió de esa manera, pero un día él se convenció de algo. Él pensaba, mi pollo es mejor que otro pollo frito. Entonces él empezó a visitar diferentes restaurantes. El trato era el siguiente: si usted me deja cocinar aquí mi pollo, usted va a vender mucho, le decía a los gerentes de los restaurantes. Mientras que usted vende mucho, entonces ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ganar mucho dinero. Yo quiero una comisión pequeña, 5 o 10 centavos de dólar por cada pieza de pollo. Pero cuando él hacía esa oferta, él llevaba su pollo y le decía al gerente, pruébelo. El gerente se comía el pollo y decía, sí está rico, pero no hay una gran diferencia. Como no veo mucha ganancia en hacer este trato, entonces no estoy de acuerdo. Usted siga vendiendo su pollo y yo sigo vendiendo mi pollo en mi cocina, no hay ningún problema. Así él empezó a visitar restaurante tras restaurante ofreciendo esa oferta. Sin embargo, cuando eso sucedió, ¿qué fue lo interesante? Él estaba siendo rechazado una y otra vez. ¿Saben cuántos restaurantes visitó? Él visitó 1008 restaurantes con respuestas negativas. En el restaurante 1009, a él le dijeron que sí, que viniera a la cocina, preparara su pollo y iba a recibir esa pequeña comisión. Allí logró juntar el dinero para fundar el primer KFC en los Estados Unidos. Luego, estoy hablando de que ya él tenía más de 60 años para ese entonces. Pero yo les pregunto, ¿ustedes visitarían 1008 restaurantes? Yo pienso muchas veces, al visitar 100 no habría pensado, esto no va a funcionar. Al visitar 200 no habría pensado, estoy perdiendo el tiempo, estoy esforzándome de más, esto no va para ningún lado. 300, 400, 500, hasta los 1008 restaurantes. Pero después del 1009 se convirtió en la cadena de pollo
más importante, ¿o no? Alrededor de todo el mundo usted puede encontrar KFCs y se vende muy bien, sabe muy rico. Entonces, ese es el significado de one more time. Así que es nada más una vez más, una oportunidad más, un intento más puede hacer una gran diferencia. Nosotros solemos enfocarnos más en los intentos negativos. Por ejemplo, nuestro enfoque se pone en los 1008 veces que no funcionó. Pero dentro de la cultura estadounidense existe ese sentir de una vez más. Quizás si lo intento una vez más, funcione. Quizás si lo intento una vez más, el resultado sea diferente. Por eso tanto Thomas Edison o el coronel Sanders, cualquiera de ellos podía rendirse muchas veces antes. Pero ellos tenían una mentalidad diferente. El caso del coronel Sanders, él decía, ya descarté otro restaurante que no era bueno. Sigo buscando un restaurante apropiado. Ese no era bueno, por eso dijo que no. Thomas Edison pensaba lo mismo. Ya tengo 200 modelos de lo que no son. Ya estoy cerca del que sí es. El caso de Thomas Edison, su historia es muy interesante. Cuando él estaba en la escuela, era diferente a los otros niños. Entonces, de la escuela, mandaron una carta a la mamá. Y le dijeron a su mamá, ¿sabe qué? Edison no puede estudiar aquí, él no es un chiquito normal. Nos parece que tal vez tiene alguna especie de retraso o algo por el estilo. Él no puede estudiar más en esta escuela, por favor no lo mande más. Cuando ella leyó esa nota, como cualquier madre, se sentía muy triste, empezó a llorar. Edison en ese momento no entendía qué pasaba porque él no había podido leer la nota. Entonces él le preguntó, mamá, ¿qué dice? Entonces ella con lágrimas en sus ojos le contestó, dice que tú eres un genio, entonces no puedes estudiar con los otros niños porque tú estás mucho más avanzado que ellos. Entonces, por esa razón no quieren que estudies con ellos. Por eso desde ahora yo te voy a educar en la casa. Entonces Edison, siendo niño, aceptó esas palabras. ¿La realidad cuál era? Parecía un chiquito tonto, retrasado, no funciona su mente igual que las de los otros niños. Pero su mamá no quiso poner eso en el corazón de Thomas Edison, sino que aunque le dolía mucho estar leyendo esas palabras, ella puso otras palabras. ¿Qué le dijo? Tú eres un genio. Tú eres un niño que no puede estudiar con otros porque los otros no te van a entender. Estás más avanzado. Entonces Edison creció con esa idea. Recibiendo esas palabras de su madre, él empezó a llevar una vida muy diferente. Por eso, mientras que él inventaba, él nunca pensó que estaba mal, sino que estaba acercándose a algo muy bueno. Así creó muchas diferentes cosas y llegó a tener muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento también. Pero saben, siendo adulto, un día él empezó a limpiar como el ático de la casa y encontró ese montón de cuadernos viejos de la escuela y encontró esa nota, siendo adulto. Y él tomó esa nota y se acordaba, esto fue cuando dijeron así a mi mamá. Y él abrió la nota y ¿qué decía? ¿Decía que era un genio o decía que era un chiquito con problemas? Decía que era un chiquito con problemas. Entonces en ese momento él sintió mucho agradecimiento hacia su mamá. Porque realmente una palabra puede cambiar el destino de la vida de una persona. Por ejemplo, si la mamá le decía, tú no puedes estudiar, eres tonto, eres retrasado, entonces en ese caso él tiene que vivir como retrasado toda su vida. Pero su mamá en ese momento que le dijo, tú eres un genio. Por ser genio no puedes estar con los otros niños, la escuela no puede enseñarte, no están listos para enseñarle a un genio. Y él creció y vivió como un genio, inventando muchas cosas fuera de la imaginación de las demás personas. Por eso realmente una sola palabra puede hacer un cambio muy importante en nuestro corazón. Nuestro corazón es como un campo. Ahí podemos sembrar diferentes cosas. Sin embargo, cuando yo converso con los jóvenes, con los adolescentes, dentro de los trabajos de la fundación,
me doy cuenta que muchos no saben sembrar bien en el campo del corazón. Ellos siembran tristeza, siembran depresión, siembran infelicidad. Así, siempre están sembrando algo negativo. Pero no hay razón en realidad, sino que en nuestra vida es muy importante. Dentro de IYF yo aprendí a sembrar de una manera diferente. Por ejemplo, en ocasiones yo podía pensar que voy a sembrar, por ejemplo, en ocasiones yo podía pensar de sembrar no puedo. Pero conociendo a IYF sembraban algo diferente. Me decían, no, sí puede. Entonces eso empezó a cambiar lo que yo sembraba en mi corazón. Por ejemplo, ahora que me pongo a pensar, cuando yo subo aquí, me presentan como el coordinador general de IYF. Sí, lo soy. Pero si yo hubiera pensado hace 13 años en eso, hubiera sonado como un disparate, hubiera sonado como una locura. Yo no soy alguien que pueda llevar esa clase de función. Yo no soy alguien que pueda hacer esa clase de trabajo. Yo soy muy tímido, no puedo hablar con la gente. Sin embargo, ahora estoy conversando con 200 de ustedes en Zoom y aquí presencialmente y no tengo nada de carga. Algunas personas sienten mucho peso de hablar en público. Ay, ¿qué pasa si me equivoco? Yo no he aprendido a no sembrar eso. Si me equivoco no hay tanto problema, ¿cierto? Ustedes se ríen, yo me río, no pasa nada en realidad. Sin embargo, muchas personas viven encerrados dentro de su cabeza, viven con muchos límites. Por ejemplo, en países cerca de Asia, más o menos la India, Tailandia, se acostumbra mucho domesticar elefantes. ¿Se imaginan qué interesante? Aquí no se puede. Primero, hay muchas leyes que lo prohíben. Segundo, no hay tanta facilidad de tener elefantes. Pero en aquellos países sí, acostumbran domesticar elefantes. Entonces, ¿cómo hacen para dominar un animal tan grande, un animal tan fuerte? Por ejemplo, cuando el perro se porta mal, usted le puede pegar con el periódico, ¿cierto? Y el perro se educa. Pero si usted tiene que educar a un elefante, ¿cómo hace? Por ejemplo, si el elefante no le escucha, entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a pegar con un periódico? No, ¿verdad? No funciona esa estrategia con el elefante. Usted le pega con el periódico, le pega un trompazo y ya usted quedó por allá. O simplemente no reacciona. Entonces, ¿de qué manera domestican esos elefantes? Es muy sencillo. Cuando el elefante es pequeño, le amarran a un árbol con una cadena. Entonces, ese elefante trata de liberarse. Por ejemplo, teniendo un grillete con una cadena a un árbol, trata de liberarse. Día y noche, hasta que se esfuerza tanto que incluso se lastima. Y trata de liberarse, no puede. Sin embargo, así pasa un día, 2 días, 3 días. Entonces, el elefante, ¿qué aprende? Cuando me pone ese grillete, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, pasando el tiempo, deja de intentar. Y se crea un prejuicio. Yo no puedo vencer esa cadena. Cuando el elefante crece, ni siquiera utilizan cadena. Utilizan el grillete y ponen una cuerda cualquiera. Esa cuerda realmente se puede romper muy fácil. Pero, ¿qué es lo que ahora sujeta al elefante? Su cabeza dice, yo no puedo soltarme de este árbol. Realmente un elefante adulto tiene la fuerza para desraigar ese árbol con la trompa y tirarlo. Tiene la fuerza para soltar esa cadena muy fácilmente. Pero ahora, ¿qué es lo que le ata? Le ata su pensamiento. Porque los elefantes son uno de los animales con la mejor memoria en el mundo. ¿Sabe? Un elefante puede memorizar 200 elefantes que pertenecen a su manada. Imagínense, los elefantes todos se ven iguales, ¿o no? Pero el elefante puede distinguir, este elefante es de mi manada, este no, este sí, entre 200 elefantes de la manada. Con esa misma memoria, ¿qué recuerda? Yo no puedo vencer esa cadena. En la práctica sí podría, pero como desde pequeño fue entrenado así, entonces la limitación se crea en sus cabezas.
Ninguno de ustedes es elefante, pero creo que a todos nos pasa lo mismo. Desde pequeños, mientras crecemos, adolescentes o ya jóvenes, tienen un montón de limitaciones en la cabeza. Esto no se puede, esto sí se puede. Yo no puedo hacer esto, yo soy muy tímido, o yo soy de esta manera, o soy de esta otra. Y eso nos vive amarrando. Pero si ustedes están dentro de IYF, ustedes van a saber una cosa. Mientras que participan de cada una de las cosas que IYF les ofrece, hay un desarrollo integral. Crece, su mentalidad crece. También, hoy en día no podemos hacer mucha actividad física por las restricciones de salud, pero más adelante también haríamos algunas actividades físicas, algunos deportes, y espiritualmente también pueden crecer mucho. Por eso espero que cada uno se integre a más actividades de IYF, porque en cada actividad de IYF usted puede acabar con un prejuicio. Usted pensaba que tal cosa yo no lo puedo hacer. Entonces, participando se da cuenta, sí podía. Tal otra cosa es un límite para mí. Mientras que participa se da cuenta, vencí ese límite también. Por eso, dentro de IYF yo veo el cambio en la vida de muchos jóvenes. ¿Por qué? Cuando inicia en IYF tiene muchos límites en su cabeza, como ese elefante. No puedo hacer nada, yo no puedo hablar con la gente, yo no puedo expresar mi corazón, yo no puedo bailar, yo no puedo cantar, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer esto otro. Está completamente encerrado en sí mismo. Pero IYF derriba poco a poco esos muros, esos prejuicios. Cuando a mí me dijeron, baile en el grupo de danza. Yo pensaba, no, jamás. No, eso no se puede. Otros sí podrían, pero yo no. No, eso es imposible. Pero me decían, no, hágalo. Entonces, cuando podía escuchar a otras personas que me estaban dirigiendo, podía empezar a cambiar. Y podía estar dentro del grupo de baile. No solo bailamos aquí en Costa Rica, también bailamos en Perú, también bailamos en México, también bailamos en República Dominicana. Así empezaba a hacer cosas que creía imposibles. Cuando estaba dentro de un grupo de 10 personas, decía, diga algo, hable. Ay, no quiero, que me da pena. Soy muy tímido, yo no puedo hablar con estas 10 personas. Pero me decía, hágalo. Mientras que lo hacía, me daba cuenta que, al igual que ese elefante, ¿qué pasa si una vez tira de esa cuerda? Se rompe. ¿Con mucho esfuerzo? No. Sin esfuerzo, se rompe. Por eso, cada uno de ustedes puede darse cuenta, puede pensar. Hay un montón de situaciones en las que usted está como ese elefante. Por ejemplo, hay muchas personas que se encuentran en el Zoom. Yo les invito a que vengan aquí presencialmente. Algunos sí han venido, otros no han venido. ¿Qué piensan? Yo no puedo ir. ¿Qué pasa cuando yo llegue ahí? Y van a estar las personas. Pero yo le digo, hágalo, nada más, hágalo. Entonces cuando viene aquí se va a sentir más a gusto todavía. Participar por Zoom y participar presencial es diferente. Quisiera que cada uno venga, por lo menos una vez, aunque viva largo. Si vive largo, entonces venga una vez al mes o una vez cada 3 meses, pero aparezca de vez en cuando aquí en la sede y ahí puede aprender muchas cosas. También por las tardes tenemos otra reunión de miembros de IYF. Dentro de esa reunión puedo enseñar un poco más. Dentro de esa reunión hacemos otras actividades para salir de ese encierro. Antes de la pandemia, los jóvenes también vivían encerrados en sí mismos, pero ahora durante la pandemia mucho más. Están mucho más encerrados, abren su corazón mucho menos hacia las demás personas. Por eso quisiera que cada uno pudiera aprender de la manera que en los Estados Unidos aprendieron. One more time. Eso era todo lo que necesitaban. Si lo intento una vez más, va a funcionar. Sí, hasta ahora fracasé, pero una vez más lo intento, voy a lograrlo. Algunos han dejado el curso de coreano desde que iniciamos hasta ahora. Muchos. ¿Por qué razón? Realmente podrían aprender, pero al igual que ese elefante piensan, yo no puedo. Aunque yo intente aprender coreano, yo no puedo.
Entonces abandonan. Ese elefante abandona su libertad por tener ese pensamiento de que yo no puedo librarme. En realidad, un elefante adulto sí puede. Muy fácilmente rompe esa cuerda, arranca ese árbol. ¿Ustedes acaso nunca han visto los videos? Toman la trompa y arrancan los árboles. Los elefantes salvajes. Los elefantes domesticados tienen la misma fuerza. Perfectamente podría estar libre, pero su pensamiento le ata mucho más que la cuerda a la cadena. Muchos de nosotros pensamos, mi situación es así, en mi casa sucede esto, yo tengo tal problema, en mis estudios sucede así, cuando estudio coreano sucede así, toda esa situación negativa, por eso yo no puedo. Eso es una mentira, no es esa la razón. El elefante también piensa, ay, por ese grillete, por esa cuerda, por ese árbol, pero no es así. Los límites están en su cabeza nada más. Si empieza a avanzar, especialmente cuando puede avanzar más, ¿saben? Cuando alguien les guía, cuando alguien les dirige, cuando alguien que ya caminó por ahí les dice, no, por ese lado no, sino por aquí, este camino sí. Cuando una persona aprende acerca de ese mundo, su vida empieza a cambiar. Cuando comparo mi vida con hace unos 13 años, cuando conocí a IYF, era muy diferente. Las cosas que hago eran impensables en ese momento. Era inimaginable. Las experiencias que he tenido también eran impensables. Nunca hubiera podido planear algo así. Pero dentro de IYF he conocido a muchísimas personas, he compartido mi corazón con muchas personas, tengo amigos en todo el mundo y también he podido viajar a muchas partes del mundo y ahí he podido ver el cambio de incontables jóvenes que al escuchar las conferencias abren su corazón y su vida empieza a dirigirse por otro camino, en otra dirección. Por eso espero que cada uno de ustedes, finalmente voy a cerrar con una frase. El fundador de IYF, el Dr. Oxo Park, él tiene una frase. Él dice, no mire quién es usted hoy, sino que tenga esperanza o tenga fe en quien usted puede ser mañana. Entonces no importa cómo usted sea hoy. ¿Por qué yo puedo dar fe de eso? Porque hace 13 años, como yo era, no importa. Por eso no importa cómo usted sea hoy, estando dentro de IYF en 1 año, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Su vida puede haber cambiado drásticamente. Porque estas conferencias, ¿de qué se tratan? Es muy sencillo. Nuestra mentalidad es como un plano de nuestra vida. El plano lleva toda la información de cómo se hace un edificio, ¿cierto? Ahí en el plano lleva dónde van las tuberías, dónde va el desagüe, dónde va la electricidad, cómo está constituido cada piso. Según lo que está en el plano, se construye el edificio. Entonces, según lo que sembramos en nuestro corazón, es como se construye nuestra vida. Si ustedes están dentro de IYF, escuchan las conferencias, el dibujo en su corazón empieza a cambiar y eso se proyecta en su vida de la misma manera. Por eso espero que cada uno de ustedes no mire quienes ustedes son hoy, sino que tengan fe y esperanza en quienes ustedes se van a convertir mañana. Bueno, hoy ha pasado mucho tiempo, creo que vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.